Este mensaje que tiene Dios para ti y para mí es lidiando con la ira. ¿Cuántos de ustedes se han enojado durante la última semana? Yo sé que aquí no hay gente que se enoje ni nada, pero si no es la última semana, ¿cuántos se han enojado durante el último mes? Hay muchos santitos aquí. Demasiado, demasiado. Yo tuve problemas esta semana, grandes. Tuve problemas 2 veces y con la ira, con el enojo. No tiene nada de malo enojarse, absolutamente nada de malo en enojarnos. Es cómo reaccionamos de acuerdo a ese enojo. Hubo una oportunidad grande donde fuimos yo y mi señora el jueves a almorzar allí a IHOP y estaba un grupo de hombres y nosotros, y éramos los únicos que había allí porque entramos allí a las 5:30 por ahí, a las 6. Y estos hombres yo creo andarían tomados o no sé, pero estaban hablando lo peor que pueden escuchar. Y pues nosotros nos salimos de nuestra casa para ir a deleitarnos, a disfrutar de un almuerzo en un lugar donde no tenemos que hacer nada nosotros, nomás que nos sirvan. Y pues tristemente se nos arruinó el almuerzo. Y mientras que estaban ellos echando maldiciones y hablando bien feo, yo pensaba en el servicio que les di hace tiempo atrás, donde les hablé del samaritano, ¿verdad? La persona que había caído en el camino. Y me acordé que esas personas son las personas que están en la orilla de la zanja. Son las personas que necesitamos que ayudar. Necesitan la ayuda de alguien para que ellos lleguen a conocer a Cristo. Pero mientras tanto, antes de eso, yo ya estaba enojado. Me daban ganas de pararme y ponerlos en su lugar. Con aquellas ganas, sí, y yo tenía valor para hacerlo, ¿verdad? Para levantarme, pues miraba a mi señora que estaba ahí oyendo todo lo que estaban hablando, y estaban hablando bien grosero, bien mal. Y luego primero lo que hice, le hablé al manejador y le dije, oye, ponles rienda a estas gentes porque están hablando muy mal. No, pues el manejador de allí les tenía miedo, se le notó que les fue para allá y no les dijo nada porque siguieron peor. Pero sí, la ira, yo quemaba por dentro de ira, de coraje, de enojo. Pero Dios me abrió los ojos y me hizo reconocer cómo estabas tú. ¿Te acuerdas cómo estabas tú cuando no conocías a Cristo, cuando no me conocías? Y sí, yo estaba como ellos, o a lo mejor un poquito peor. Dije, yo no tengo lugar en este lugar para andarles diciendo. Lo que tengo lugar para andarles diciendo es, Dios te bendiga. Que eso fue exactamente lo que hice. Fui para allá y les dije, Dios los bendiga. Mis amigos, les dije, mis amigos, Dios los bendiga. Y recibieron la bendición. Pero despuesito les dije yo, tengan cuidado con la lengua, cuídense. Y allí fue donde me puse a pensar, a lo mejor no era necesario decirles lo último. Pero sí, después dije, si no se los digo yo, alguien más se los va a decir en otra forma. Yo se los dije con cariño y con amor se los dije, ¿verdad? Tengan cuidado con la lengua porque hay otras gentes aquí. En todo caso, el mensaje de esta mañana es lidiando con la ira. Un pastor me confió que se enoja mucho fácilmente y a veces tiene mucho ira dentro de sí mismo. Incluso cuando su gente no lo sabe, y cuando la gente no se da cuenta por la forma como es, ¿verdad? Si tú miras a un pastor que se porta muy bien y dices, no, hombre, este pastor nunca se enoja, se porta muy bien, tiene una paciencia muy buena, pero no. Él estaba hablando de muchos. Para algunas personas la ira se encorcha bajo un exterior tranquilo. Se fermenta, la palabra es correcta, se fermenta, o sea, se va formando, se va haciendo más grande, donde nadie puede verlo.
Para otros es fácil ver porque escupen instantáneamente. ¿Han visto una gente enojada? Escupen, ¿verdad? Cuando se enojan bastante, sí. Otros se ponen rojos de la cara y hasta tiemblan. Otros se vuelven de mal genio y silenciosos, no dicen nada. Hay que tener cuidado con esos. Otros se están quemando de ira y cortan con la lengua, con lo que hablan, con lo que dicen. Muchas las veces lo dicen y ya está allá afuera. Ya no hay manera de tomarlo para atrás. ¿Cuántos han hecho esto? Como dije, aquí vemos muchos santos. Pero sí, habemos bastantes que nos ha tocado esa situación. Quizás no decimos nada con la lengua, no hablamos lo que estamos pensando, lo que estamos, vamos a decir, pero lo estamos pensando. Eso también es igual porque Dios escucha nuestros pensamientos. Amén. Pero todo el mundo tiene que lidiar con la ira, de una manera u otra. La ira es una experiencia universal, o sea, se lleva a todos. La mayor parte no es buena. En Mateo 5, 21, 23 nos dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, lo demás dice que regrésate y pídele perdón, reconcíliate con él. Basándonos en Santiago 1, 19, 21, que dice, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a huir, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Nuevamente, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Les hablé de justicia hace ratito. ¿Cuál es la justicia? La justicia es el ejemplo que Cristo nos dio a nosotros. No se promueve eso. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Debemos aprender a ser lentos para enojarnos porque lo que viene con rapidez está contaminado por la injusticia. Es simplemente humano en lugar de ser piadoso. Pero sabemos que no toda la ira es mala. Jesús era un hombre sin pecado y sin embargo dice en Mateo 3, 1, 6, Jesús volvió a visitar la sinagoga. ¿Cómo tengo problemas yo para decir esa palabra? Sinagoga. Y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. A los demás les preguntó, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar una vida? ¿O quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre, extiende la mano. El hombre extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Esta es una parte donde Jesús se enojó. ¿Ustedes conocen alguna otra donde Jesús se enojó? Cuando entró, ya no voy a decir sinagoga, voy a decir templo. Cuando entró al templo, que volteó las mesas y aventó las monedas y
Usó el chicote. Estaba enojado. Y Pablo dice en Efesios 4, 25, 27, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Algunos son buenos, correctos y necesarios, algunos enojos, pero principalmente la Biblia nos advierte contra los peligros de la ira. En Santiago 1, 19, 20. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben de estar dispuestos a huir, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Ahí está nuevamente. Colosenses 3:8 nos dice, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Efesios 4, 31, 32. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritadera, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En Gálatas 5, 19, 24, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, honestidades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes lo he hecho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. En Mateo 5:22 nos dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La ira es peligrosa. Puedes ver en esa última advertencia que la ira es muy peligrosa. Si echa raíces en tu corazón, se convierte en un rencor o un espíritu implacable que puede destruirte. Ese es el punto de la palabra de Jesús en Mateo 18 sobre el siervo implacable, después de que el rey canceló su deuda masiva. Se niega a cancelar la pequeña deuda de su amigo y así el rey lo arroja a la cárcel por su crueldad. Jesús cierra la parábola con esta advertencia en el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. La ira es peligrosa, puede apoderarse de tu corazón, convertirse en un rencor duradero o un espíritu implacable, y el resultado será el juicio. Jesús dijo muy claramente en Mateo 6, 14, 15, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Para sentir el peso de esta advertencia, pongámoslo en tres partes. Nadie va al cielo sin ser perdonado por Dios. El cielo es un lugar dado solo a los pecadores perdonados. No se perdona a nadie que no esté dispuesto a perdonar,
Nadie va al cielo si no perdona. Jesús trata la ira de la misma manera que trata la lujuria. Si no luchas contra la lujuria, no vas al cielo. Si no perdonas a los demás, no llegarás a la gloria. En Mateos 27:30 nos dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Una batalla contra la incredulidad ¿es esta salvación por obras? ¿Enseña esto lo que nos ganamos nuestro camino al ir al cielo? No. La salvación es por gracia a través de la fe. En Efesios 2:8, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Y lo opuesto a la salvación, el juicio o ir al infierno, no es por gracia a través de la fe, sino por obras, o sea, lo opuesto a la gracia a través de la incredulidad, que es lo opuesto a la fe. Así que eso es lo que Jesús quiere decir. Por lo tanto, cuando Jesús enseña que un espíritu implacable de amargura conduce al juicio o ir al infierno y no a la salvación, quiere decir que la amargura es una especie de incredulidad. Y la manera de luchar contra ella es pelear la batalla de fe. La batalla contra la amargura en nuestros corazones no es un esfuerzo para abrirnos camino hacia el cielo. Es una batalla creer en la palabra de Dios y confiar en las promesas de su gracia. Yo en lo personal, yo acudí a Alcohólicos Anónimos y a Narcóticos Anónimos. No sé si ustedes recuerdan a Charter Palms. Ahí fue donde estuve yo, ahí en Charter Palms. Yo duré 3 meses. Para que haya durado 3 meses, imagínense la situación. Yo una noche que estábamos discutiendo sobre el perdón y la ira, una de las mujeres que estaba allí no podía perdonar a su madre por algo que le había hecho en su niñez, durante su niñez. Hablamos sobre algunos de los mandamientos bíblicos de perdonar y hablamos sobre ser perdonada por Dios, pero ella fue inflexible. ¿Y qué cosas que esta mujer estaba hablando de algún daño que le habían hecho cuando era niña? Y yo cuando puse esto para predicarlo, me acordé dije yo, si yo estaba en peor situación que ella, pero miren lo que hice yo. Yo miré el leño grande que ella tenía en sus ojos, o sea, en la estaquita que tenía ella en sus ojos, sin mirar yo el leño grande que yo tenía en mis ojos. Yo traía una carga muy grande y le hice el comentario ¿acaso no sabes que serás arrojada al infierno si no estás dispuesta a perdonar a tu madre por sus pecados contra ti? Yo traía una carga mucho más grande que ella. Dios no estará dispuesto a perdonar tus pecados, le seguí diciendo, contra él. Nadie que no perdona a su prójimo entrará al cielo. Pero ella no era el tipo de persona que se sometía fácilmente a las escrituras, era como yo, estaba así como estaba yo. Y yo la estaba enderezando a ella, según yo. La movía la emoción y la fuerza
en su indignación. Quiere decir que le pasó algo muy serio. Lo mismo que a mí. Éramos indignos. Eso es lo que nos quitaron. Esa es la falta que se nos puso encima en nuestra niñez. Y pensábamos que por razones de esas, nosotros nos justificábamos en tener rencor, en tener odio a las demás personas, tanto ella como yo. La razón por la que estaba en peligro de perder su alma no era porque no confiaba en Dios, sino porque se confiaba en su propia voluntad de trabajar lo suficientemente duro para su salvación. La batalla contra la amargura es una batalla contra la incredulidad, y la paz, el descanso y el gozo que vienen en lugar de la ira y la amargura son la paz y el gozo que Romanos 15:13 dice explícitamente que vienen al creer en el Dios de esperanza. En Romanos 15:13 nos dice que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo que quiero hacer esta mañana es exponer 4 maneras de combatir la amargura luchando contra la incredulidad. Dios va a manifestar su poder en su palabra esta mañana. Habrá grandes resultados. Tu corazón será libertado de la carga de amargura, al menos por tu parte. Las relaciones pueden ser sanadas. Un obstáculo más puede ser eliminado para un testimonio auténtico de Cristo. Y Dios será grandemente honrado por tu fe, por tu confianza. Número 1, no ignores los buenos consejos del médico. La primera forma de combatir la incredulidad de la amargura es muy básica, a saber, considerar lo que el doctor dice que es un buen consejo. Si el gran médico dice, guarda la ira, no ignores el consejo. Ponlo en tu mente y resérvale y manténlo. Eso es lo que haces si confías en tu médico. Escucha la historia de la batalla de un joven con la ira, que se convirtió en un líder cristiano que después descubrió el secreto que estaba en escuchar las órdenes del doctor. Poco después de convertirme, dice el joven, en cristiano, ya estaba desconfiado a hacer solicitudes personales como parte de mi de mi estudio bíblico semanal. Uno de los primeros libros que estudié fue la carta de Pablo a los Colosenses. Mientras estudiaba el capítulo 3, el Espíritu Santo llamó mi atención con esto en Colosenses 3:8, ya lo leímos. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Traté de deslizarme más allá de este versículo, pero el Espíritu seguía trayéndome de vuelta a las palabras, guarda la ira. En ese momento tenía un temperamento violento, así como yo. Y cada vez que estallaba me alejaba y golpeaba mi puño contra la pared, contra alguna puerta. Yo recuerdo en mi casa, cuando estaba con mis padres, yo tenía toda la pared agujerada de la cocina y también de los cuartos de donde dormíamos, estaba todo agujerado. Y me golpeaba medio fuerte porque me sangraba los huesitos estos. Y eso fue porque le pegaba al sheetrock, ¿verdad? Y no le pegaba a la pared, al postecito. Cuando comencé a pegarle al postecito, que no me daba porque ya me había agujerado donde quiera, comencé a pegarle al 2x4, ya me comencé a alentar un poquito porque me dolía. Ya estaba fuerte el golpe, ya me lastimaba mucho. Dije, vale, vamos a parquearme con esto. Otra cosa que me llama la atención ahora en día, cuando nos enojamos, ya no somos como antes que te enojabas y aventabas lo que traías en la mano, lo aventabas. ¿Cómo han durado los celulares hoy en día, verdad? La gente tiene más paciencia. Es que están tan costosos.
No los tiran, ¿verdad? Si se enojan, avíntalo o algo, ¿verdad? No lo tiran, se quedan con él. A pesar del hecho de que a menudo me ensangrentaban los nudillos y en una ocasión había roto por completo un hermoso anillo de diamantes y ónix que mi esposa me había dado, parecía que no podía detenerme y sin embargo aquí estaba en la palabra de Dios, guarda la ira. Estaba claro que para mí que esto no era solo un buen consejo dado a la gente de Colosas hace siglos, fue Dios hablándome en ese momento. Así que esa semana hice un pacto con Dios. Él me había hablado acerca de mi pecado de ira y le prometí al Señor que iba a trabajar en ello. Mi primer paso fue memorizar el versículo y revisarlo diariamente durante varias semanas. El consejo del médico no se ignora. Si te tomas en serio al meterlo en tu cabeza y en corazón, si confías en él. Oré y le pedí al Señor que me recordara este versículo cada vez que surgiera una situación en la que pudiera sentirme tentado a perder la paz. Y le pedí a mi esposa que orara por mí y me recordara este pasaje si me veía fallar en mi promesa con el Señor. Así que Colosenses 3:8 se convirtió en parte de mi vida y gradualmente Dios me quitó ese pecado de mi vida. Así que la primera manera de combatir la amargura, luchando contra la incredulidad, es creer que el consejo del doctor es bueno. Del doctor es bueno. Si confías en su consejo, tú te esforzarás por metértelo en la cabeza y en el corazón. No lo ignorarás ni lo rechazarás. Manera número 2, apreciar ser perdonado por Dios. Si ustedes recuerdan la semana pasada cuando oré al último, es necesario que todos los días nos levantemos apreciando la misericordia del Señor. Todos los días, necesitamos estar agradecidos con eso. La manera de luchar contra la incredulidad de la amargura es realmente apreciar ser perdonado por Dios. Pablo dijo en Efesios 4:32, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En otras palabras, ser perdonados por Dios debe tener un efecto poderoso en nosotros para perdonar y no guardar rencor y no ser amargados. ¿De qué manera el ser perdonado por Dios te convierte en una persona perdonadora? Respondemos por fe en ser perdonados. Esa es nuestra respuesta, porque tengo fe en ser perdonado, creyendo que estemos perdonados. Pero esa mujer del cual les hablaba, desde hace 18 años que no perdonaba a su madre, creía había sido perdonada, no dejaría que el pecado de su rencor sacudiera su seguridad. O sea, ella se sentía segura porque sentía que la injusticia que le habían hecho, ella tenía derecho de tener rencor. ¿Y qué pasa aquí? Lo malo es que ella no sabía lo que es la verdadera fe salvadora. La fe salvadora no es simplemente creer que eres perdonado. La fe salvadora significa creer que el perdón de Dios es algo asombroso, amazing. La fe salvadora mira el horror del pecado y luego mira la santidad de Dios y cree que el perdón de Dios es una belleza asombrosa e indescriptible, gloriosa. La fe en el perdón de Dios no significa la confianza de que estoy fuera de peligro, significa confianza en que esto es lo más preciso del mundo. Y es por eso que uso la palabra apreciar. La fe salvadora aprecia ser perdonado por Dios. Y también está el vínculo o el link, lo que nos ata con la batalla contra la amargura.
Puedes seguir guardando rencor si tu fe simplemente significa que estás fuera de peligro. Pero si la fe significa estar asombrado por ser perdonado por Dios, entonces no puedes seguir guardando rencor. Te has enamorado de la misericordia de Dios. Es tu vida, es nuestra vida. El triunfo contra la amargura es la fe y el saber que nos asombra el perdón de Dios por nuestros pecados. Punto número 3, manera número 3. Confía en la justicia de Dios, que la justicia de Dios prevalecerá. La tercera manera de luchar contra la incredulidad de la amargura es confiar en que la justicia de Dios prevalecerá. Tuve que decirlo despacito porque la menciono incorrecto. Una causa de amargura es la sensación de que alguien te ha hecho daño, te han mentido, te han abusado, te han robado, o te han sido infieles, o te han despreciado, o te han rechazado. Y si tienes sensación, ¿cuántos tienen sensación? ¿Cuántos sienten? Yo siento. Si tienes sensación, no solo de que no deberías haber sido lastimado, sino que deberían ser castigados. Es lo que primero que pasa por nuestras mentes. Ponernos a nivel. O sea, cobrárnosla. Y puede ser que tengas razón. Cuanto más bien nos sentimos, cuando más bien nos sentimos, nos detenemos en la injusticia que se nos ha hecho. Nos detenemos en la injusticia que se nos ha hecho. Lo repasas una y otra vez en tu mente y se remolinean tus entrañas. Piensas en cosas que podrías decir para ponerlos en su lugar. Piensas en cosas que podrías hacer para mostrar a los demás sus verdaderos colores. Dios no está complacido por esta amargura. Y la razón por la que no está es porque proviene de la desconfianza en la certeza de que Dios, la justicia de Dios prevalecerá. ¿Tenemos confianza en eso? ¿De que Dios va a cobrarse lo que nos hicieron por nosotros? Muchas las veces no tenemos esta confianza. Por eso queremos vengarnos nosotros mismos. O decirles algo que les ofende, que también como nos ofendieron a nosotros. Romanos 12:19. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que está en este texto dice que Dios ha hecho una promesa de que si Él mismo pagará todos los males, Él pagará todos los males en perfecta medida. Su justicia prevalecerá. Ningún error ha escapado a su atención, nada se le escapa a Dios. Él ve la maldad de cada persona mucho mejor que tú o que yo. Él odia la maldad de la persona mucho más que tú o que yo. ¿Te das cuenta de que Dios odia más la maldad que te hizo una persona? Más que ni tú y que ni yo. Y reclama el derecho, Dios Padre reclama el derecho de vengarse. ¿Crees en esta promesa? ¿Confías en que Dios te hará cuentas mucho más justas de lo que tú podrías hacerlas? Si lo haces, dice ese texto, dejarás de saborear la venganza. Se lo dejarás a Dios y serás libre de devolver bien por mal y bendecir a los que te persiguen, a los que te causan daño. Romanos 12:14 nos dice: bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Enseguida los versículos 20-21. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo haces, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer el mal con el bien.
La batalla contra la amargura y la venganza es una batalla contra la incredulidad en la promesa de Dios de vindicarnos a su debido tiempo y hacer prevalecer la justicia. Salmo 37:5. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Si creemos que lo hará, y lo hará mejor de lo que nosotros podríamos, entonces haremos lo que dice Pedro que Jesús hizo. Nadie fue avergonzado peor que Jesús. Nadie fue avergonzado peor que Jesús. Nadie recibió un trato tan malo como el de él, como lo que le hicieron. Nadie fue abusado más, nadie fue rechazado más. Y nadie era tan inocente como él fue. Entonces, ¿qué hizo cuando su corazón se llenó de indignación moral? ¿Qué hizo? Le pidió a Dios Padre, no tomes en cuenta su pecado. Pero también dice que en 1 Pedro 2, 22, 23, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Es decir, entregó su queja a Dios. ¿Por qué? Porque se había convertido en uno de nosotros y nos estaba mostrando que la venganza de Dios y que su justicia prevalecerá. Con esa confianza, Jesús nunca permitió que ninguna amargura pecaminosa se elevara en su corazón. Y nosotros tampoco deberíamos dejar que esa amargura se eleve en nuestros corazones. La manera de luchar contra la amargura es creer que la venganza pertenece al Señor y Él pagará. Si guardas rencor, dudas del juez. Manera número 4, confía en el propósito de Dios de convertirlo para tu bien. O sea, esa situación de coraje, esa situación de enojo, de ira. La forma final de luchar contra la incredulidad es la amargura en confiar en el propósito de Dios de convertir la causa de ira para tu bien. En 1 Pedro 1, 6, 7 dice, esto les causará gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, dándole gloria a Dios y honra el día de que Cristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. En otras palabras, Dios permite pruebas en nuestras vidas que podrían hacernos enojar mucho. Si no pudieran hacernos enojar, no serían pruebas. Por la razón por la que lo hace es para refinar nuestra fe de la misma manera que el oro es refinado. Esto significa que la batalla contra la amargura en medio de la prueba no es otra cosa que la batalla contra la incredulidad. Miramos a la bondad soberana de Dios y creemos que Él quiere el bien para nosotros en el fuego refinador. O nos rendiremos a la incredulidad y dejaremos que crezca nuestra amargura. En resumen, las 4 cosas. Cree que lo que dice el gran médico es un buen consejo. Si dice guarda tu ira, no ignores el consejo. Ponlo en tu mente y resuelva mantenerlo. Número 2, cree que eres perdonado por Dios infinitivamente santo y es algo asombroso. Número 3, cree que la venganza pertenece a Dios. Él pagará a los que te hacen
daño. Cree que el propósito de Dios, número 4, cree que el propósito de Dios en todas tus pruebas se convertirá en la causa de tu ira para que se haga un bien. Nos ponemos de pie, por favor. Padre, te damos gracias por encontrarnos aquí esta mañana y por entregarnos tu palabra a través del sonido de mi voz. Que cada alma en este lugar haya sido tocada a través de las canciones y la predicación, y que cada uno tome en serio la palabra que escucharon esta mañana. Oremos por aquellos que buscan una respuesta y que la reciban, y que aquellos que necesitan un toque especial recibieran ese toque. Bendícenos a cada uno de nosotros y manténnos a salvo hasta que podamos reunirnos nuevamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, les pido a nuestros intercesores presentes que vengan al frente, y si se encuentra alguien aquí que necesite oración, por cualquier razón que sea, preséntense ante el doctor, ante ellos. Este lugar es un lugar santo, sacramentado por Dios. Este lugar es venir al trono de Dios. ¿Recuerdan cuando decimos Padre nuestro y que después decimos haz Señor en la tierra como en el cielo? Esto es lo que Dios, la voluntad de Dios, lo que tiene en el cielo, aquí está. Preséntense ante Él y pónganse en un amén con nuestros intercesores por la necesidad que tengan. Dios se las va a conceder. Por favor, tomen la mano de alguien ahí enseguida de ustedes y díganle: Cristo te ama y yo también. Ahora sigan las palabras. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Recuerden, nuestra misión continúa al salir de este lugar. Les deseo que las bendiciones y el amor de Dios abunden en cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo. Gracias por estar aquí.